Bueno, mi nombre es Óscar Macho, soy Senior Data Analyst, trabajo para una consultora tecnológica que se llama Sword. Llevo dedicado al mundo, empecé en el mundo de las finanzas hace ya 20 años y posteriormente empecé con el tema del análisis de datos y me incorporé a esta consultora hace escasamente un año, precisamente porque entré a formar parte de un proyecto bastante grande para una multinacional, que os pasaré a contar cuál es y demás. La consultora tecnológica para la que trabajo, que es Sword, es una multinacional radicada actualmente en más de 50 países. Tenemos proyectos para más de 1000 clientes, más de 3000 personas, consultores y desarrolladores en todo el mundo. Y entre otras curiosidades, tenemos 4 grandes centros de operaciones. La que yo pertenezco es al de España, con la oficina tenemos varias oficinas en Barcelona y en Valencia. Y dentro de las áreas que trabajamos, tanto de desarrollo de software, de seguridad, transformación digital y servicios digitales, pues la que yo estoy englobado es la de Data y AI, inteligencia artificial, donde los 2 hubs a nivel mundial es de la consultora tecnológica, los 2 hubs principales de Data y inteligencia artificial son Reino Unido y somos España-Barcelona, ¿de acuerdo? Vengo a hablaros de la optimización de modelos de datos porque cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, había estado trabajando en proyectos relativamente grandes, donde las pesquisas iniciales sobre las que trabajamos en Power BI, cuando aprendemos en modelos de datos pequeños y medianos, de transformación de datos, todavía funcionaban de una manera relativamente óptima, pero al incorporarme a este proyecto, lo primero que me di cuenta, y además una de las 2 ejes principales sobre los que tenía que desarrollar mi trabajo como senior dentro del proyecto de datos, uno de ellos es la identificación de servicios financieros dentro de todo el conglomerado, vasto conglomerado de datos que maneja la empresa. Y otro era el de la optimización de modelos de datos, porque aunque el proyecto en el que estoy englobado es un proyecto bastante nuevo, estaban ya trabajando con analítica de datos, pero sobre un modelo que tenía ciertas limitaciones. Y es a través del estudio y la optimización y el rediseño de este modelo de datos cuando mi labor pasa no a ser tanto la de un analista de datos como la de un ingeniero analítico, que después veremos lo que es una nueva, digamos, un nuevo rol dentro de lo que es este mundo de los datos, ¿no? Me gusta siempre comenzar con una frase que es de un libro de Marco Russo y Alberto Ferrari, que dice que los consultores trabajamos diariamente ayudando a las empresas a dulcificar las dificultades que tienen a la hora de trabajar con datos, ¿no? Muchas veces esto se ve reflejado en que a la hora de trabajar con los datos, ellos saben que tienen los datos, pero no saben cómo producirlos de una manera que para la analítica o para el razonamiento empresarial lógico posterior sean eficientes. Y muchas veces se ve reflejado, y luego lo comentaré, de una manera muy clara en el uso de las fórmulas DAX. Porque últimamente, a partir de esta idea, me pasa mucho que cuando me consultan sobre un modelo de datos y empiezo a mirar en las fórmulas, no estoy ya pensando tanto en las fórmulas, sino intentando pensar cómo está el modelo por detrás. Porque si veo cierta complejidad en la fórmula, puedo deducir qué es lo que hay detrás en el modelo de datos y darme cuenta de que el error o el fallo, como dicen ellos, normalmente está en el modelo de datos. Y esto es así cada vez de una manera más preponderante, y sobre todo cuando ya trabajamos con modelos de datos en los cuales hay muchas tablas, muchas columnas, hablamos ya de terabytes, petabytes de datos, etc. ¿Vale? Bueno, cuando llego ya al proyecto, junto con otros compañeros, ingenieros de datos, analistas y demás, el modelo de datos con el que nos encontramos es este modelo de datos, ¿vale? Este modelo de datos lo que hace es proporcionar información en torno a 2 tablas diferenciadas, 2 tablas de hechos. Una de ellas es un agregado de las transacciones diarias que se producen en la multinacional. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una multinacional
con presencia en más de 40 países, más de 500 tiendas en todo el mundo, y donde diariamente, solo en movimientos transaccionales operativos de uno de los países, estamos hablando de 1 terabyte de datos solo en uno de ellos diariamente. ¿Vale? Además de eso, lo que hacemos es una extracción de datos financieros. Por un lado están todas las transacciones que se hacen en efectivo, y por otro lado las transacciones financieras, que es el proyecto en el que yo estoy. Y el problema que tenía este modelo de datos es que cuando se hacía el refresco diario en Power BI Service de los datos, esto tardaba 1 hora y media en cargar. ¿Vale? Como digo, pensad que estamos hablando de una cantidad de datos francamente grande. ¿De acuerdo? Todo el datamart está alojado en Google Cloud Platform, GCP. Luego veremos qué implicaciones tiene esto y sobre todo qué ventajas a la hora de decidir cómo rediseñar todo el modelo de datos. Pero esta era la premisa principal, ¿de acuerdo? Porque al final la expectativa que tiene el usuario final, que son pues, los directores financieros, los líderes de mercado de cada uno de los países y las personas que van a tomar las decisiones, pues se encontraban con una experiencia de usuario que seguramente no era la más propicia, la más indicada. ¿Vale? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Cuando nos encontramos con esto, ¿por dónde empezamos? Porque podríamos optar por empezar a ver las fórmulas, podríamos empezar por ir a la fuente de datos y ver cómo están almacenados los datos, podríamos pensar en rediseñar el propio modelo de datos desde el principio. Yo, permitidme, porque me suelen salir, trabajo todo el día en inglés y hay palabras que uso continuamente en inglés. El enfoque que suelo tomar es empezar en Power BI y a través de una serie de herramientas que os voy a comentar y detallar, sin tocar nada, que sean estas herramientas las que me digan dónde están los problemas, ¿vale? ¿Qué pasos podemos dar o empezar a dar para optimizar el módulo? Bueno, la primera herramienta, y ahora veremos una demo en más detalle, es DAX Studio, que es una herramienta externa que podéis incorporar dentro del arsenal de External Tools de Power BI. La primera aproximación que suelo hacer es un poco un enfoque general, ¿de acuerdo? ¿Qué tamaño tenemos en memoria del modelo de datos? ¿Cuántas tablas y cuántas columnas? La compatibilidad normalmente suele ser 1567, hay una serie de códigos de Power BI para las compatibilidades, esa es la compatibilidad general. Y como veis, 20 tablas y 78 columnas, pues uno empieza a hacerse la idea de que, bueno, quizá no es un modelo excesivamente optimizado, ¿no? Y hay que ver si realmente, de momento solo son datos que apuntar y tener ahí, pero hay que ver a dónde nos van a llevar estos datos, ¿vale? Lo que veis aquí es un pequeño recorte, ahora lo vamos a ver en la demo, de solo una de las tablas, cómo ocupa el 94% de la base de datos, ¿vale? Solo una de las tablas ocupa el 94% de la base de datos. Solo con este dato, sin ver todo lo que hay debajo, el resto de tablas, que ahora lo veremos, pues es evidente que nos podemos hacer la idea de que quizá el principal problema de optimización lo vamos a encontrar en esta tabla y ahora veremos el porqué, ¿de acuerdo? Voy a pasar a la demo porque me gustaría ir haciéndola en directo con vosotros para ir viendo qué es lo que podemos ver en DAX Studio y qué cosas interesantes podemos observar en este primer vistazo global en un modelo de datos, ¿vale? Esta es una tabla, un modelo de datos que es similar al que os he mostrado, ¿de acuerdo? Con 2 o 3 añadidos que he hecho para que veáis mucho mejor el tipo de cosas que se pueden visualizar en DAX Studio y que nos pueden ayudar a la hora de optimizar el modelo, ¿de acuerdo? Bueno, cuando abrimos DAX Studio, lo hemos abierto desde Power BI, lo primero que podemos observar en los metadatos, aquí en la parte de la izquierda, es la presencia de unas tablas ocultas que son la Date Table Template y luego las tablas de fechas locales, ¿vale? ¿Alguien tiene idea de por qué aparecen estas tablas? La inteligencia. Correcto.
Efectivamente, uno de los principales problemas, el más inmediato que suelo observar en las optimizaciones de modelos de datos, es el que muchas personas, muchos analistas, cuando miran los informes no desactivan la inteligencia temporal automática. Entonces, esto lo que hace es generar, y ahora veremos en el resumen la importancia que tiene esto, lo que hace es generar modelos de tablas locales para hacer relaciones buscando en las tablas de hechos las fuentes de fecha que tenemos, ¿vale? Esto lo que hace es que, para que os hagáis una idea, fijaros que aquí tenemos una tabla local de 7 columnas y 366 filas, no parece en principio muy grande. Esto lo que me dice seguramente es que al haber 366 filas tendré una tabla de cabecera y 365 que corresponden a un año, ¿vale? Y por cada año seguramente que encuentre me hará posiciones relacionales similares en cuanto a inteligencia temporal. De momento solo vamos apuntando cosas y luego después iremos viendo la manera de optimizar todo esto en conjunto, ¿vale? Cuando venimos aquí a los estudios nos vamos avanzado y lo primero que hacemos es darle a la visión de métricas, ¿sí? Aquí vemos en el resumen, que es lo mismo que hemos visto antes, bueno, pues un poco lo que tenemos parecido, ¿no? Ya os digo, es un modelo en el que había incluido, por ejemplo, la inteligencia temporal para que apareciera, pero tenemos 1,5 GB de tamaño de memoria, 17 tablas y 88 columnas. Si nos vamos ahora al resumen de las tablas, ocurre lo mismo que antes, ¿de acuerdo? La primera que aparece arriba, normalmente están por el tamaño de la base de datos filtradas, ordenadas. Nos vemos que esta, que es una tabla de hechos, una fact table, le corresponde el 94% de los datos, ¿sí? Quitando que ya hemos visto lo que pasaba con estas local date tables, ¿de acuerdo? Las dejamos ahí, luego veremos qué pasa con ellas y qué es lo que hay que hacer. Está claro que el enemigo principal ahora mismo, donde ver qué es lo que está ocurriendo, es en esta tabla, ¿sí? Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Vale, pues vamos a ver qué cosas están ocurriendo aquí y gracias a que nos lo ordena de mayor a menor preponderancia dentro de la base de datos, vamos a ir observando ciertas cosas. Lo primero es el identificador. En una tabla de hechos, normalmente el identificador no tiene ningún uso, porque el identificador principal no va a ser a su vez filtro para ninguna otra tabla, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que hay que tomar nota para posteriormente analizar es si tenemos necesidad de tener identificadores principales dentro de una tabla de hechos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque este identificador, lo que vemos aquí en el tipo de datos, es que es de tipo string, ¿vale? Y los identificadores de tipo string están codificados con un hash, y si estáis viendo el tamaño del diccionario, muchas veces y en muchos casos, no en este pero en otros, este tamaño de diccionario, como sí ocurre por ejemplo aquí, no, en este tampoco, pero hay otros en los que ocurre. El tamaño de diccionario muchas veces suele ser más grande que el tamaño propio de los datos que almacena la columna, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos usando un tipo string, cuando un identificador podríamos perfectamente usarlo con un entero, ¿de acuerdo? Esto es una cosa a notar. Vemos además que esto sucede también con el número de ítem, que es string. Bueno, hasta ahí de acuerdo. Estos dos double que veis aquí están modificados, pero hay tablas en las que aparecen como float o como numeric, si estamos en SQL, y los numeric en SQL son de 16 bits, porque almacenan una cantidad mayor de decimales. Normalmente lo que hacemos es pasarlos a float para tener dos decimales, por ejemplo en campos que tienen que ver con, en este caso como veis son campos monetarios, moneda local, moneda en euro, y lo que hacemos pues bueno, tomar nota de ellos para ver si después podemos seguir optimizando en este sentido, ¿de acuerdo? Luego desde el punto de vista de las columnas lo que hace es bueno, hacer lo mismo, un orden por el tamaño de las columnas. Y vemos otra vez nuevamente que son las columnas que corresponden a esta tabla de hechos las que mayor optimización necesitaría. En cuanto a las relaciones, aquí lo que estamos viendo es el tipo de relaciones que hay, además la cardinalidad
que tenemos. Nuevamente, la mayor cardinalidad la tenemos en esta tabla, que es la de performance, y con estos datos, ¿vale?, tomamos nota de ellos y vamos a pasar a la siguiente herramienta. Pero aquí ya vamos viendo varias cosas, ¿de acuerdo? Uno, que tenemos un modelo de datos muy grande, que después veremos si necesitamos todo ese modelo de datos para el análisis que estamos llevando a cabo. Que tenemos, porque claro, 17 tablas y 88 columnas, hay que ver si están justificados o no. Y luego, que como decíamos, hay una tabla que, por ejemplo, los órdenes de identificadores principales podemos optimizarlos cambiando el tipo de datos, ¿vale? Vale, la siguiente herramienta, que también es una herramienta externa de Power BI que vamos a usar, se llama Tabular Editor. Ahora mismo están en la versión 3, que ya no es la versión gratuita, es la versión de pago, pero con la versión 2, que es la que normalmente usamos para los análisis, perfectamente se puede hacer todo este tipo de trabajos. Aquí lo que hacemos, que también tengo la demo para que veáis, es implementar unas best practice analysis, que son una serie de checks que se pueden introducir dentro de Tabular Editor. Lo que hace es ir mirando distintas categorías de buenas prácticas a la hora de hacer un modelo de datos en Power BI, y nos va dando todos los objetos que va encontrando que incumplen esas reglas, ¿de acuerdo? En este modelo de datos en concreto creo que había encontrado unas 250 violaciones de esas buenas prácticas, y como vemos en el modelo, nos sale además aquí en este lado una columna que nos da un orden de importancia, 1, 2 y 3, siendo 3 el máximo, 1 el mínimo, a la hora de lo que él considera deberíamos primar cuando vamos a optimizar el modelo de datos, ¿de acuerdo? Como veis, para nosotros las más importantes son las superiores, no tanto las de formatos, pero sí las de rendimiento, las de performance que hay en la parte de arriba. Y aparecen cosas interesantes que antes habíamos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, en el modelo, si os habéis dado cuenta, la arquitectura era Snowflake. Había varias tablas que estaban concatenadas entre sí en jerarquía hasta llegar a la tabla de hechos. Nos dice que consideremos un modelo estrella, luego veremos si lo hemos sacado o no. Nos pide que marquemos una tabla calendario como tabla de calendario única. Y eso además teniendo en cuenta que teníamos las tablas locales, ¿vale? Porque sí existía una tabla calendario, pero además existían las tablas locales automatizadas, ¿vale? Las agregaciones luego lo veremos, las transformaciones también lo veremos, más que nada porque es un pequeño huevo de Pascua en el que no quiero meterme todavía porque luego veréis el porqué. Luego ha encontrado también relaciones bidireccionales o de muchos a muchos, que también hay que considerar si son necesarias o no, y por ejemplo las referencias de columnas, en este caso, aunque las marca como prioridad número 3 o como máxima, en realidad, como luego veréis, estas son expresiones DAX, fórmulas DAX, pero que hacen únicamente referencia a user principal name cuando usamos los roles de seguridad para meter a los usuarios, y como no están cualificados porque se usa simplemente la función propia, los marca como por lo menos a tener en cuenta, ¿vale? Dentro de la demo lo que vamos a ver es simplemente cómo llamar a Tabular Editor. Yo tengo ya cargado el script. Es un script que se puede cargar de dos maneras, o con un archivo JSON o con un pequeño script de sysap que se introduce aquí, se corre y se puede ver. Y luego aquí en las herramientas tenemos el Practice Analyzer, que es esta ventana de aquí. Como veis, la severidad va del 1 al 3. Y si os fijáis, por ejemplo, en esta, si abrimos, nos dice que hay un link user, ¿vale? Simplemente que no está referenciada la tabla a la que pertenece y la columna, ¿vale? Pero aunque es de tipo 3, pues en este caso no le haríamos más caso, ¿de acuerdo? Seguimos tomando nota, ¿vale? De todas las cosas que nos va diciendo para luego ver de qué manera vamos a optimizar el modelo, ¿sí?
Como veis aquí abajo, 267 objetos en violación de 29 Best Practice Rules, en la parte de abajo, y como he hecho con este también, si vamos clicando en ellos, pues nos va dando indicaciones de qué hacer, o si hacemos doble clic y existe el metadata para ellos, nos lo va a mostrar también. Fijaros que en este caso, antes de seguridad 2, aquí ya hemos visto, como ha dicho el compañero en un principio, que tenemos estas tablas automáticas generadas, y lo que nos dice aquí ya no es te las muestro, aquí lo que te dice es qué hacer con ellas, ¿vale? Y en este caso es evidentemente eliminarlas y desactivar para el fichero actual la implementación automática de la inteligencia de temporada, ¿vale? Muy bien. La última herramienta que suelo funcionar se llama Measure Killer. Es muy sencilla, pero muy eficiente en lo que hace, ¿vale? También se puede hacer con Tabular Editor, pero esta es muchísimo más intuitiva. Me sirve sobre todo para dos cosas. Para decirme del modelo de datos cuánto está en uso y cuánto no. Es decir, columnas y fórmulas que están en el modelo de datos, pero que en el análisis no se están usando. Los reportes no tienen ningún uso, no están presentes. ¿De acuerdo? Y es significativo, es decir, que del tamaño que tenemos, prácticamente un 40% no está en uso. ¿Sí? Lo siguiente que nos hace esta herramienta no solo es esto, sino además decirnos qué y dónde, qué tamaño tiene, con lo cual vemos que podemos optimizar muchas columnas que nos están usando, y en otra página lo que nos da son las medidas, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, muchas veces que estemos generando columnas calculadas previas a un modelo final para hacer ciertos análisis, que se nos haya olvidado quitarlas, las quitaríamos, o puede pasar también que hayamos creado medidas para hacer ciertos testeos, para hacer, por ejemplo, importaciones estadísticas, para no traernos todos los datos completos y poder hacer, por ejemplo, el desarrollo en Power BI antes de pasar a una fase de testeo de producción. Bueno, pues todo eso nos saldrá aquí y lo que haremos es valorar qué podemos quitar y qué no. ¿Sí? Con todo esto, y teniendo en cuenta un poquito lo que nos han ido reflejando las tres herramientas, lo que vemos aquí es, primero, considerar una arquitectura en estrella, será lo inmediato. Para eso hay que hacer un análisis de los requerimientos empresariales o de negocio que queremos resolver y que tienen los usuarios finales, para ver si podemos adecuarnos con las fuentes de datos que tenemos a lo que requerimos. Miraremos también, por ejemplo, los tipos de valores en las claves principales, si podemos pasarlos a enteros y si no eliminarlos si no fueran necesarios. Ya hemos visto además que hay una gran cardinalidad dentro de esas columnas. Y luego cosas, pues, por ejemplo, como reducir las tablas calculadas, las relaciones, intentar que sean de uno a muchos, y si no, ver la justificación de tener una relación bidireccional o de muchos a muchos. Y luego las agregaciones en la fuente, como he dicho antes, las vamos a ver enseguida por este tema de la fuente, porque veremos qué importancia tiene el considerar todo eso, ¿vale? Y por último, lo que decíamos, con unas medidas que no estén en uso, eliminarlas también. Vale, pues si hacéis un poco memoria, este era el modelo del que partíamos y este es el modelo final, ¿vale? Y no solo esto, sino que pasamos de 1 hora y media de carga de datos en el servicio a 5 minutos, ¿vale? Una reducción del 96% en la carga de datos, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, esta primera parte. El Measure Killer este que os enseñó, cuando veas que sí te elimina lo que tú le marques que te elimine, por ejemplo las medidas, es una medida intermedia que luego llega a otra, que esa otra sí es utilizada, esa intermedia no te la quita, lógicamente, ¿no? Si está en uso, no. No, uso, ¿tiene algún uso? Bueno, sí, va, sí tiene un uso. Lo que mira es... vale, en el modelo tengo estas columnas y estas medidas, ¿de acuerdo? Pero en los informes, estas columnas no están presentes y estas medidas tampoco. Y lo que hace es darte un aviso y decirte, oye, tienes todo esto, realmente lo necesitas, porque en el informe no está. O sea, en el informe final, en lo que es la presentación visual, no están reflejadas.
¿Las necesitas o no? Tiene la opción de eliminarlas con un botón, plan botón rojo del pánico, vas a eliminar todo, pero se suele usar, quiero decir, tú en el momento que llegas a este punto final de hacer el análisis, ya tienes una idea de en qué estado estás y de si necesitas eliminarlo o no, pero por lo menos, si estás en una fase de desarrollo o testeo, podrían seguir ahí, pero si vas en una fase de producción, ya tienes que considerar el eliminar todo esto. Nosotros lo que solemos hacer, solo por adelantarme un segundo a lo que ahora os explicaré de cómo se lleva todo esto a cabo, porque estáis viendo el principio y el final, pero ahora me gustaría hablaros de cómo se hace todo esto, cómo se lleva todo esto a cabo. Nosotros lo que hacemos es implementar los pipelines en el servicio. Tenemos 3 pipelines, desarrollo, testeo y producción. Tenemos unos parámetros que van cambiándose cada vez que cambiamos, hacemos el deployment a cada uno de los pipelines. Y lo que hacemos es, por ejemplo, cuando estamos en desarrollo al principio, claro, no nos traemos todos los datos, porque a la hora de trabajar en los reportes en Power BI para agilizar lo que es el desarrollo, de columnas calculadas, medidas, el aspecto visual, luego por ejemplo lo que es todo el diseño, que lo trabajamos en Figma, el diseño de los dashboards y demás, lo que hacemos es traernos únicamente un muestreo estadístico, ¿vale? Vale, igual de todas los 40 sitios, 40 países. De lo que vayamos a trabajar en ese momento, nos traemos un muestreo estadístico. Por ejemplo, si tenemos 9 millones de filas, pues nos traemos, yo qué sé, 100.000, por ejemplo, por decirte algo. Que sea representativo, que tengamos suficientes datos, tanto desde el punto de vista temporal como desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso de mercados, para poder llevar a cabo el desarrollo. Y luego ya en testeo, si en testeo ya quitamos ese parámetro, pues un parámetro que metemos en Power Query para que nos venga solo esa parte estadística, quitamos el parámetro y luego ya en testeo tenemos todo, para que otros ojos dentro del equipo vean lo que falla, lo que no falla, lo que se puede cambiar, etc. Y luego ya para producción lo pasamos prácticamente directamente. Vale, ¿y las columnas, si las elimina, las quita el query o las quita en el momento query o las quita después cuando está cargada esa modelo? Yo lo suelo hacer antes de producción. Las dejo hasta el testeo, porque si tengo que testear y, por ejemplo, he hecho medidas que me sirven para hacer testeos, pues las voy dejando. Y como en los pequeños huevitos de Pascua, pero cuando ya vamos a producción, en producción hacemos estos análisis y si vemos que estamos, lo vemos enseguida porque ya sabemos que estamos dejando cosas por detrás. Entonces, en el momento en que pasamos estos tests, los propios tests nos están chivando, nos dicen, oye, quita esto, quita lo otro, quita tal. Y sí, se puede hacer directamente con el Measure Kill. Si tienes claro las columnas que no vas a usar, tienes claras que esas medidas son solo de desarrollo, que no son medidas de producción, se eliminan directamente. ¿Y en el tablero editor estáis usando partición y las reflex policies o para intentar incrementar ahí el...? No. Y luego verás el por qué. Porque eso parte desde el punto de vista de que el modelo de datos, las transformaciones del modelo de datos las vamos a hacer en Power Query para luego implementarlas al modelo, pero ahora veréis que todo esto que os he comentado, para hacer todo esto no abrimos Power BI. Esa es todo lo que has dicho. Claro. Sí, ahora esa es la segunda parte. Perdona, ¿tiene licenciamiento Measure Killer? No, es gratuito también. Sí, el único que sería Tabular Editor si pasas la versión 3, pero la versión 2 no. Normalmente las 3 herramientas son gratuitas. Solemos tener alguna más, que hacen algunas otras cosas, pero para el tema de utilización de datos, esas son las 3. Yo creo que las 3 más importantes. La cuarta sería el Performance Analyzer dentro del propio Power BI, ¿vale? Pero normalmente cuando llegamos hasta este punto, o sea, ya no queda mucho que hacer, ¿vale? Y lo que queda que hacer muchas veces, por ejemplo, en Performance Analyzer, cuando a veces os dan por ejemplo, en fórmulas DAX, o porque son muy recursivas, o porque por el modelo de datos estamos teniendo que usar mucho use relationship, los filters y todos estos temas. Al reducir todo esto, claro, reduces todo esto, pero también hay que volver a reescribir fórmulas, ¿vale? Porque una vez, como estáis viendo aquí, o sea, en este modelo de datos que está hiper simplificado, es lo que os decía al principio. Yo cuando empiezo a ver una fórmula y veo que voy a más de 5, 6, 7 líneas, empiezo a ver muchos anidados, empiezo a ver cross-filter, your relationship, calculate table, summary, no sé qué, digo,
voy a empezar por aquí, ¿vale? Porque igual el problema no es la fórmula. O sea, la fórmula no funciona, pero porque no funciona esto. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando llegamos al Performance Analyzer, que sería el último paso, si hemos hecho todo esto bien, prácticamente suele ir todo como la seda, o debería ir como la seda. Y además lo que ocurre es que, como he dicho ahora y me adelantaba, como no hacemos esto en Power Query, ahora veremos por qué lo hacemos por detrás, lo más cercano a la fuente posible, que es como ahora se trabaja en la analítica de datos, pues parece contradictorio, ¿no? Hemos aprendido en Power BI, con TOSO, con Adventure Works, con las bases de datos, hacer transformaciones y Power Query, etc, etc, y llega un momento en el que todo eso no sirve para nada. Es que no sirva para nada, ¿vale? Pero entendedme, que hay un momento dado en el que la magnitud de los datos aconseja fervientemente hacer todo en la fuente. De hecho, ya veis que la diferencia de rendimiento, incluido el Shadow Refresh, incremento refresh en Power BI Service y demás, son 5 minutos. Y estamos hablando de terabytes, de muchos terabytes de datos. Son 5 minutos. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Vale, cuando yo doy esta presentación, que la he dado en diversas consultoras, en la empresa en la que estamos trabajando el proyecto y demás, yo nunca había llegado a esta parte, porque conforme he ido madurando la presentación me he dado cuenta de que al final la parte más importante en realidad no era la optimización del modelo de datos, sino descubrir cómo dentro de lo que es la evolución de la analítica de datos se ha incorporado un rol a los equipos, que es el de ingeniero analítico, el Analytics Engineer, ¿vale? Y el por qué surge este rol. Yo lo descubrí entrando en este proyecto, conocía el término, conocía las herramientas que ahora describiré que se usan, pero no lo había llevado a cabo. Y a raíz del proyecto he pasado a ese rol, porque ahora entiendo mucho más la importancia que tiene. Y es que donde termina un ingeniero de datos, ¿vale? Y donde empieza un analista de datos, en realidad hay un salto muy grande, porque donde ellos terminan, ¿vale? En la creación de los pipelines, los datamarts, los lakes y demás, donde ellos terminan, todo eso para nosotros no es produccionable en análisis. Para nosotros no podemos llevar una analítica. Había como un vacío ahí en medio. ¿Qué ocurría? ¿Y qué es lo que hacían herramientas modernas como Power BI? Cogían de la fuente de datos, hacemos todas las transformaciones en Power Query, hacemos las relaciones, modelo de datos, etc. dentro de la herramienta y tal. Pero en el momento en que la herramienta no es capaz de hacer eso de una manera óptima, o de que tenemos otros requerimientos, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de la vida del proyecto, tenerlo documentado, o por ejemplo tener repositorios, tenerlo todo en GitHub porque somos un equipo de desarrolladores muy grandes trabajando en el mismo proyecto, o porque queremos tener pipelines de desarrollo, testeo, producción. Es decir, cuando el proyecto es realmente un proyecto grande, todo eso hay que volver a llevarlo a la fuente, pero al llevarlo a la fuente nos encontramos con el problema al principio. El ingeniero llega hasta aquí y el analista empieza aquí, pero en medio no hay nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este punto el analista de datos en Power BI lo que tiene que coger es el modelo de datos directamente y cargarlo en Power BI sin pasar por Power Query, o sea, sin hacer prácticamente nada. Nosotros, de hecho, lo único que hacemos es, porque es una cuestión graciosa, ¿no? Porque claro, los ingenieros de datos tienen sus costumbres, pero los ingenieros de datos nombran las columnas y las tablas y demás a su manera, ¿no? Entonces tenemos esa pelea graciosa, ¿no? De decir, si hay que nombrarlo de una manera o nombrarlo de otra. Entonces nosotros al final, por ejemplo, en nuestro proyecto lo único que hacemos en Power BI es cambiar los nombres de alguna columna, porque no hemos conseguido convencerles de que nos gustaría tenerla de determinada manera, pero es un cambio mínimo que no supone nada, pero prácticamente, o sea, no hacemos de todo lo que he visto del modelo de datos, nada de nada. ¿Por qué? Porque lo hacemos en la fuente, lo hacemos en este caso en Google Cloud, ¿vale? ¿Por qué surge esto? El proceso normalmente, o el proceso era, dentro de todas las fuentes de datos, ¿vale? Extraer, es decir, coger todos esos datos y transformarlos en un área previa, lo que llamamos un stage, previa a la carga dentro del Data Warehouse. ¿Por qué? Porque dentro del Data Warehouse para después analizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
la manera clásica, que venía un poco influenciada por el desarrollo de la tecnología, tenía que ver con que el almacenamiento era caro, la velocidad de Internet no era la que tenemos ahora, los sistemas, además de almacenamiento, estaban cerca del sistema de procesamiento y además de una manera unificada, y no permitían una escalabilidad muy grande y muy eficiente, y si lo era muy cara. Normalmente eran sistemas de almacenamiento on-premise dentro de la infraestructura de la empresa, y conforme han ido pasando los años y han bajado pues, el precio de los transistores, el precio del gigabyte de almacenamiento y la conexión a Internet ha ido mejorando, pues se ha empezado a llevar todo eso otra vez de vuelta al servidor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que conseguimos ahora es que en lugar de hacer un proceso ETL, el proceso que ahora es el más común y desde luego el más eficiente sin duda, es el de extraer y cargar sin ninguna transformación dentro del Data Warehouse, ¿vale? En nuestro caso es Google Cloud, y aquí lo que hacemos son todas las transformaciones, ¿vale? Tenemos los datasets que tenemos con las fuentes originales, con algunas transformaciones de staging, y después tenemos diversos datasets que cumplen diversas funciones, que como pueden ser analíticas, machine learning o de otro tipo. ¿De acuerdo? Y todas esas transformaciones las hacemos aquí, de tal modo que cuando analizamos, todo ya está preparado para el análisis. ¿Vale? Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues todo esto lo hacemos con una herramienta que se llama DBT, ¿vale? Que es la herramienta principal con la que hacemos todo esto. DBT lo que nos permite es no solo hacer las transformaciones, ¿de acuerdo? No deja de ser código SQL con algunos templates de Jinja, que es un lenguaje de plantillas similar a YAML y JSON, muy similar, ¿vale? Para diversas funciones, pero no dejan de ser transformaciones en SQL. Lo que pasa es que nos permite hacer todas esas transformaciones orquestadas, ¿vale? No de manera individual, sino de manera orquestada, nos permite programarlas. Y además nos permite no solo hacer el desarrollo a través de equipos, diversas personas podemos estar trabajando en diversas ramas diferentes dentro de, en nuestro caso, de repositorios en GitHub, donde tenemos todo el código, y luego además nos permite testear y documentar y hacer el despliegue todo de manera sincronizada, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que además podemos generar múltiples datasets para diferentes funciones, ¿de acuerdo? Y os quería mostrar, para que veáis un poco qué consiste DBT, ¿vale? Bueno, lo que veis aquí es un repositorio de GitHub, es un repositorio de prueba, ¿vale? Que tenemos para hacer testeos dentro de Google Cloud, ¿vale? Ahora mismo estoy conectado, por un lado Google Cloud, es decir, si corriera el DBT materializaría todos estos cambios en Google Cloud, y además estoy en una rama de GitHub, ¿vale? No es una rama separada de la principal en la que estoy trabajando. DBT funciona con modelos, ¿vale? Modelos de datos, que lo que vamos a ir haciendo es ir realizando diversas transformaciones en los modelos de datos a través de código SQL, ¿vale? Como vais viendo aquí, a los cuales les vamos añadiendo pues, cierta sintaxis de Jinja, que en este caso, por ejemplo, es para materializar una tabla como una vista dentro del servidor, ¿vale? Dentro del proyecto, aquí, esto siempre sale con error, siempre sale así. Aquí pues, vamos parametrizando ciertos datos que tienen que ver con el servidor, ¿vale? Para que él sepa dónde tienen que ir a buscar ciertos, por ejemplo, los modelos, dónde tienen que ir a buscarlos, de las materializaciones por defecto, cómo van a ser, etc. Y luego lo que vamos haciendo es, pues vamos generando las dimensiones por un lado, los hechos por otro, y luego al final lo que vamos a ir materializando son las tablas finales, ¿vale? Al final es una secuencia en la cual vamos concatenando todas esas transformaciones. ¿Qué ocurre? ¿Y qué es lo que hace diferente DBT, por ejemplo, de correr las queries SQL dentro de GCP?
Pues es que todo esto lo hace de manera orquestada y que el cambio en una parte, dentro de todo este entramado conectado de queries, lo va desplegando paulatinamente al resto de queries a través de enlaces. Si veis, por ejemplo, aquí se trabaja con referencias, con lo cual no hace falta estar continuamente llamando a las tablas principales, sino que la propia referencia ya extrae el código SQL cuando lo necesita dentro de esa propia referencia. ¿Vale? Luego tiene también macros, que nos sirven, por ejemplo, en este caso. Este macro es un test que lo que nos hace, por ejemplo, al mismo tiempo es chequear si en una columna hay nulls. ¿Vale? Se pueden hacer test de muchos tipos, se pueden hacer lo que llamamos test generales que ya vienen implementados dentro de la herramienta, o test singulares que los escribimos nosotros. Y luego también hay desarrolladores de terceros que tienen muchos de estos tests ya preparados. De tal modo que toda no solo la transformación, sino la limpieza y el data quality se hace dentro de la propia herramienta y en el servidor. Porque claro, todo esto corre dentro del servidor. ¿Vale? Entonces estamos aprovechando la potencia de procesamiento del servidor, la potencia de almacenamiento del servidor. ¿Vale? Y no hacemos nada. El servidor dices Google. En este caso Google Cloud, pero puede ser. Se llama esto de aquí. Sí, puede ser Snowflake, Redshift, Databricks, Amazon, lo que queráis. Bueno, se llama Amazon, es lo que se llama. Sí. De hecho, cuando se instala DBT, por ejemplo aquí en Visual Studio, lo que hacemos es instalarlo ya con el conector correspondiente. En este caso es el de BigQuery, de Google Cloud, pero puede ser cualquiera de los que he mencionado. ¿De acuerdo? Se ejecuta en el servidor, pero tú en dataset no lo subes al cloud, a Google Cloud, los dataset, ¿o sí? Sí. Lo subes todo. Y tú en DBT No es que lo subas, que DBT, porque DBT se instala en el servidor y se instala en local para los desarrolladores. Vale. Entonces DBT lo que hace es llamar al servidor y ejecutar todas esas operaciones dentro del servidor. ¿Vale? Aquí lo que hacemos únicamente es el desarrollo del código. ¿Vale? ¿Preguntas de todo esto? Yo cuando hablas de este rol para cubrir ese gap, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado de pegarte con los ingenieros por los índices no clusterizados, ¿no? Que al final dependen de los L, de los web. Claro, porque tú vas a montar un modelo en Power BI y ellos cogen, te vuelcan ahí la información del origen. Este perfil, como quiero decir, trabaja también en las vistas, tiene que mirar las distribuciones para ver cuál es la más eficiente o no, eso ya... Sí, sería un poco como decir, yo soy analista y me voy a ocupar de las visualizaciones, ¿vale? Pero yo soy analista y me voy a ocupar del modelo de datos. De hecho, mi función es ocuparme del modelo de datos, ¿vale? ¿Y por qué te digo que sí? Porque otra de las cosas que no os he comentado es que nosotros trabajamos por un lado, el modelo de datos, ¿vale? Que es un modelo de datos que no toca ningún desarrollador de Power BI, y es un modelo de datos al que ellos se conectan y hacen los informes, ¿vale? O sea, tenemos lo que se llama decouple, que sería como separado, por un lado, el modelo de datos de Power BI de los informes de Power BI, no está todo en el mismo archivo. ¿Qué permite esto? Permite a varios desarrolladores trabajar en distintas partes del informe o del dashboard final de Power BI. Se va a tener varias páginas, por ejemplo. Imagínate que tú y yo tenemos dos páginas, tú trabajas en una y yo trabajo en otra. Y podemos estar trabajando en paralelo sobre el mismo Dataflow, que en este caso sería el modelo de Power BI. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sin asemejarnos lo más posible a lo que es el desarrollo de software. ¿Vale? Eso es una manera, una forma de trabajar que hemos traído del desarrollo de software a la analítica de datos. Y por eso este rol de ingeniero analítico también es importante, porque, como tú bien dices, los ingenieros de datos llegan hasta aquí y además las tablas las transforman de una manera. Porque si sabéis lo que es una One Big Table, nosotros, por ejemplo, las tablas grandes con las que trabajamos, de donde cogemos la fuente de datos, trabajamos principalmente con dos, que son
las transacciones online y otras las transacciones de tiendas. La de transacciones online tiene 117 columnas y la de tienda tiene 595 columnas. Eso es lo que te da el ingeniero de datos. O sea, con eso no se puede trabajar en Power BI. Entonces, claro, es lo que te decía, ellos llegan hasta aquí, te lo ponen aquí y ahora te dicen, ahora te toca a ti, Borami. Mi trabajo como ingeniero de datos es tener estos datos aquí de esta manera. Van a hacer todo el pipeline, coger los sources, hacer toda la orquestación para que eso funcione de manera periódica, pero llegaron hasta aquí. Y bueno, o sea, si entras en el particionado, distribución, indexación, o no tanto. Lo hacen ellos, es más su parte. Yo cuando voy a mirar en esas fuentes, 500 columnas, 100 y pico columnas, yo lo que yo estoy pensando es el modelo de datos. Es decir, en qué necesitarán los analistas, o qué van a necesitar los analistas para responder a la pregunta que tenemos que resolver. Y modelo de datos, por DBT, las consultas, materializaciones, testeos, data quality, para dejarles todo, ya digo, prácticamente para que trabajen en ello. Yo, por ejemplo, me ocupo yo publico el data model en Power BI Service, entonces con cada actualización les aviso, y luego además con cada actualización tenemos un flow de GitHub para ir guardando los cambios y demás. Y entonces, si necesitan algo, en teoría, la manera en que tenemos distribuido el equipo de trabajo es que si hay algún cambio en el data model me lo comunican, realizo el cambio en el data model, lo subo, lo publico, o también valoro si es necesario, porque se nos ha dado el caso de tener algún requerimiento de establecer una relación bidireccional. Entonces digo, vale, vamos a mirar si realmente es necesario o hay otra manera de hacerlo que sea más óptima. Entonces esa parte del medio sería mantener el modelo de datos y luego documentarlo, testearlo, data quality, etc. ¿Y esto habría una equivalencia en cómo hacerlo ahora mismo, tal y como está pensado Fabric, con los nuevos componentes, sí, que se supone que es para dar ¿no? más capacidad de procesado? O sea, un poco en esa línea, ¿no? Sí. Habéis utilizado ese esquema, pero ahora, tal y como está Fabric, ¿habríais optado por otra línea o no? Nosotros seguimos con GCP, no hemos hecho la transformación, o la empresa en la que estamos trabajando ahora no ha hecho la transformación a Fabric. Yo me temo, viendo un poco también cómo funciona el ecosistema de Microsoft, que de algún modo Power BI en algún momento obligará, no lo sé hasta qué punto, a que haya ciertas cosas dentro de Fabric, porque por ejemplo los data lakes y demás ya están orientados dentro de Power BI a tener los datos ahí, habrá que ir viéndolo. Pero sí que es verdad que también entiendo que quieren mantener un poco la individualidad de Power BI, porque es evidente que no todas las empresas van a optar por irse directamente a Fabric. Si hay equivalencia, creo que sí, y que si no, se está trabajando en ella, porque pasa lo mismo que os he comentado con DAX Studio. DAX Studio surgió como una herramienta independiente, pero si habéis visto en las últimas actualizaciones, cuando han incluido las vistas de consulta dentro de Power BI, no deja de ser la parte de DAX Studio de las consultas. Es decir, también Microsoft va implementando ciertas cosas de otros sitios. ¿Hasta qué punto llegará DBT o una herramienta similar? No lo sé, por un motivo, creo, esto es una opinión personal, porque si bien el plegado de consultas que se hace en Power BI es, a fin de cuentas, es lanzar otra vez la consulta servidor, una consulta SQL, Power BI está orientado al analista, ¿vale? Pero no al que va a transformar datos. Entonces, a un analista, aunque se le pide un cierto conocimiento de SQL para trabajar con las bases de datos, ese conocimiento no se traslada luego a Power BI, porque no hay una implementación de SQL dentro de Power BI de manera directa en la que el analista tenga que tocar. Entonces, no sé cómo llevará esa idea a Microsoft, pero sí que es verdad que en Fabric la idea es que sea totalmente un ecosistema totalmente cerrado, en el sentido de que no tengas que salir de ahí para hacer cualquier cosa. Pues esas transformaciones imagino que sí estarán ahí. También hay que ver si los tipos de sistemas de almacenamiento en los data lakes de Microsoft, ¿vale? Si ya van a permitir, por ejemplo, hacer este tipo de transformaciones dentro de los data lakes. Entiendo que sí, por lo que estamos comentando, porque es algo que se resuelva el procesamiento de datos dentro de Power Query, que estamos hablando de terabytes o petabytes, es muy lento. No es que sea lento,
es que realizar todas esas transformaciones, cuanto más lejos del servidor, al final lo que hace es incrementar el tiempo de transformación. Entonces, de algún modo tienen que llevarlo ahí, si no sería inviable para empresas grandes como la nuestra poder pasar a Fabric y volver a tener refrescos de hora y media. Ya tienes el Data Warehouse en realidad en Fabric, y de hecho creo que cuando contrataron a Rui y esta persona que contrataron en Microsoft, han vuelto a construir el Data Warehouse y funciona con tablas Delta también, el propio Data Warehouse. Sí, con las Delta Lake. Entonces, sí, ha debido, o sea, han invertido creo que un montón de... Sí, al final lo que comentamos, la necesidad del incremento de datos en las empresas lleva a que haya que ir hacia atrás en la transformación. Y eso es algo ineludible, yo creo. Si no es con esta herramienta, será con otra. Pasa que DBT, pues al final, como todas las empresas, es una empresa. Tienes DBT Cloud, es de pago, pero por ejemplo DBT, el que os he mostrado, es gratuito, lo puede usar cualquiera. Y quién sabe si en un futuro pues igual también es absorbida por Microsoft y no sé. Y ahora en el campo en el que nos estamos moviendo, dentro de este rol, DBT es la herramienta número uno. O sea, no hay nada ni parecido. La flexibilidad que da y luego es súper potente todo lo que puedes hacer. ¿Para documentar también es fácil? Sí, de hecho te genera la documentación. Lo bueno que tiene es que la curva de aprendizaje, si vienes de SQL, no es muy grande, ¿vale? Solo hay que pues, cambiar ciertos conceptos, está muy adaptada al modelo semántico, ¿vale? El concepto de DBT, incorpora el tema de los tests de data quality dentro de DBT, la sintaxis de Jinja, que es muy sencilla, es una sintaxis simplemente de referencia, ¿vale? Y luego es muy sencilla porque una vez tienes todo hecho, la orquestación se hace a través de un comando que es dbt run. Y para generar los documentos es dbt generate docs. O sea, ya está. O sea, todo lo hace por detrás. ¿Vale? Luego si tienes ciertas especificidades, ¿no? Pues generar un documento concreto o solo una parte de la cadena de todo el lineage que tenemos de datos, ir hacia atrás, ir hacia adelante. Si se rompe en un punto, pues decirle, vale, mientras veo que está pasando en este punto, genérame todo el run, pero hasta este punto, o desde este punto hacia adelante. Pero cuando todo funciona, con un DBT run tienes todo hecho. Y te genera la documentación, te genera las gráficas, te genera información de las columnas, de las tablas. O sea, es muy potente. Y luego todo esto en GCP, orquestado con Airflow, pues para ver las materializaciones, los tiempos, los refrescos y demás. Así que toda esa es la historia que hay detrás de transformar un modelo de datos y hacer que sea más óptimo y con mejor rendimiento. ¿Una otra pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por haber venido un día caluroso y soleado como hoy. Gracias, Oscar.